Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz de Dios vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que todas sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Sentémonos un momento, hermanos. El texto de la primera lectura de Segunda de Crónicas 36 es un texto bastante profundo. El pueblo de Israel toma conciencia de lo que ha vivido. Recordemos que ellos tuvieron que experimentar el destierro a Babilonia, fueron desterrados, fueron despojados y en el destierro van a aprender a tomar conciencia. Ellos se sentían grandes porque tenían a Dios de su parte, ellos se sentían fuertes porque tenían un templo, porque tenían un rey, y en el destierro no les queda nada. Han sido avergonzados públicamente. Aquel pueblo que era grande, que era fuerte y al que todos le tenían miedo, ahora ha sido llevado desterrado a Babilonia. Creo que nosotros nos podemos imaginar la situación de aquellos hombres y mujeres que vivieron esta experiencia, la depresión profunda en la que entraron al sentirse abandonados de Dios. Pero ya en el destierro y sobre todo al salir de él, van a tomar conciencia y van a concluir, tal como hemos escuchado en la primera lectura, van a decir ellos: fue por nuestros pecados, nosotros fuimos infieles a Dios, faltamos a la alianza, pecamos contra Dios y entonces Dios nos ha enviado el castigo. Pero Dios, concluye la primera lectura, nos ha enviado el castigo para que nosotros nos purifiquemos, para que nosotros paguemos la deuda que hemos adquirido. Y dice una expresión muy fuerte la primera lectura, y es que no saldremos de esta hasta que no paguemos por todos los sábados perdidos. Recordemos la antigua alianza. El sábado era el día consagrado al Señor porque ese día Dios descansó, según el relato de la creación del Génesis. Para nosotros cristianos es el domingo porque Cristo ha resucitado en domingo. Ahí el cambio, que ya creo que vosotros lo tenéis claro. Pasamos del sábado al domingo por la resurrección del Señor. Pues la experiencia que ha vivido el pueblo le lleva a tomar esa conciencia. El castigo de Dios es la respuesta a nuestros pecados, la respuesta a nuestras faltas, la respuesta a la infidelidad de la alianza. Ahora nosotros podríamos responder con el Evangelio a la primera lectura y decirles: tienen mucho de razón, pero no se os olvide una cosa, que Dios lo que quiere es que el hombre y la mujer no sufra. Dios no está a favor del sufrimiento humano. Por eso, como hemos escuchado en el que llaman el versículo de oro, San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Dios envió a su Hijo para que el hombre y la mujer no tengan que sufrir, para que el hombre y la mujer pueda alcanzar la salvación.
ese texto del Evangelio ilumina la realidad amarga que vivió el pueblo en el destierro y nos ilumina también a nosotros. El pueblo de Israel es el pueblo paradigma hasta en sus infidelidades. Podemos nosotros aprender del pueblo de Israel, del pueblo judío, de sus buenas cosas y también de sus pecados. La experiencia de Jesús con Nicodemo es que hay que nacer de nuevo, hay que vivir ese nuevo nacimiento del agua y del Espíritu Santo, que vosotros y yo lo vivimos cuando en el bautismo y en la confirmación. Ahí renacimos de nuevo por el agua y el Espíritu Santo. Ahí fuimos convertidos en hijos, hijas de Dios. En el diálogo de Jesús con Nicodemo podemos también encontrar una respuesta a la situación de hoy día. ¿Cuántos hombres y mujeres, por más que hagan, no encuentran la felicidad verdadera porque la buscan al margen de Dios? El gran problema del hombre y la mujer del siglo XXI es que cuando cree haberlo alcanzado todo, ahora hasta nos alegramos de que se vaya a Marte, nos alegramos del gran avance de la ciencia, pero nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado del amor y la misericordia de Dios, y por eso es que a pesar de creer tenerlo todo, no se alcanza la felicidad verdadera porque no se busca a Dios. Yo quisiera decir a manera de conclusión general, tanto de la primera lectura como del Evangelio, que nosotros también hoy estamos llamados a revisar nuestra vida. Y si revisamos nuestra vida, creo que podríamos ser bastante humildes y decir, como con la primera lectura, muchas de las cosas malas que nos han pasado son porque nosotros hemos obrado mal. Hoy día se habla de calentamiento global, eso se lo debemos a la irresponsabilidad del hombre y la mujer. No ha sido nadie más, ha sido el hombre y la mujer quien ha dañado el medio ambiente, la naturaleza. Si revisamos nuestra vida con humildad como los de la primera lectura, creo que podríamos decir muchas de las cosas malas que nos han pasado son a causa de nuestros pecados, a causa del mal que hemos obrado. Pero también podemos decir que Dios en medio de todo nos ha mostrado su amor y su misericordia. Yo pensaba hoy por la tarde, después de la comida, en el texto de la primera lectura y decía yo, esta lectura podría iluminar a aquellos que no encuentran respuesta al mal en el mundo, aquellos que dicen, bueno, y si existe un Dios en el cielo, ¿por qué se esconde? ¿Por qué no hace nada ante el sufrimiento? ¿Por qué no hace nada ante el hambre? ¿Por qué no hace nada con la enfermedad o sobre todo con las que llamamos incurables? Y podríamos, meditando la primera lectura, decir que Dios se vale de cualquier situación para ofrecernos algo. Dios se vale de un problema, de una crisis, de una angustia, de una pandemia como la que vivimos muchas veces para acercarnos a Él. Decía el Padre Pío de Pietrelcina, bendita la crisis, bendito el problema que te trajo a Dios. Entonces podríamos responder a aquellos que no encuentran una respuesta satisfactoria al problema del mal. A la luz de la primera lectura podríamos responder y decirles que Dios no es responsable del mal en el mundo. El responsable es el hombre y la mujer que ha obrado mal, que hace mal uso de la libertad. Sin embargo, Dios, aún no siendo responsable, busca una solución para ese problema, busca una solución para ese mal. Pues hoy, queridos hermanos, somos invitados a volver la mirada al Señor y Él nos va a decir como a Nicodemo que es necesario renacer de nuevo, es necesario renacer del agua y del Espíritu Santo. Y este tiempo de Cuaresma tiene como objetivo precisamente que tomemos conciencia de nuestra situación y que volvamos nuestra vida, que volvamos al Señor, que volvamos la mirada al Señor y que dejemos que el Espíritu de Dios nos renueve. Yo os invito una vez más a pedir la luz del Espíritu Santo y os reto una vez más a pedir todos los días la luz del Espíritu Santo, a no tener miedo de mirar al sagrario y decirle, Señor, dame tu Espíritu, ayúdanos, ilumínanos. Pero tenemos que mirar a Cristo, buscar a Cristo y pedirle a Él la luz del Espíritu para que ese Espíritu que nos hizo renacer del agua
y de su Espíritu, el Espíritu de Dios en el bautismo, se manifieste en nuestra vida. Profesemos la fe.